Magnolio Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, mi nombre es Vivian Dufo. Soy médica, sexóloga clínica y terapeuta sexual y de parejas. Amo y disfruto trabajar con la sexualidad humana y todo lo que ella conlleva. Por eso, en este ciclo de Sex on the Air o Sexo en el Aire, intentaré acercarnos a algunos de los temas más versátiles de la misma. Buscaremos respuestas a las interrogantes más frecuentes del comportamiento sexual humano, así como resolveremos aquellos mitos y tabúes que recorren de una generación a otra. Ojalá te ayude a vivir tu sexualidad de una forma libre, sana y placentera. Presenta Boutique Erótica. Elegí entre más de 3.000 productos. No dejes para mañana lo que te da placer hoy. Todo en www.boutiqueerotica.com.uy. Pero el día es largo y masturbarse es divertido, así que a menos que te duches 4 o 5 veces al día, necesitas otras opciones. Empecemos por lo más básico. En el episodio de hoy vamos a hablar del amor propio, o cómo darnos amor a nosotros mismos. Eso significa, vamos a hablar del autoerotismo. Un temún en donde tiene efectos secundarios la masturbación. Sí, claro que sí. Estos efectos secundarios vienen asociados a una cantidad de cositas que vamos a ir viendo, pero vamos a arrancar por los mitos. La masturbación habitualmente, tanto femenina como masculina, o de las personas que tienen vulva o pene, es el estímulo de las zonas erógenas, por lo general las primarias. Vamos a recordarlas rápidamente. Las zonas erógenas se dividían en primarias y en secundarias, según se pudiera hacer o se desprendiera de su estímulo una descarga orgásmica. En las personas que tienen pene, las zonas erógenas primarias son el cuerpo del pene, el glande. Y en las personas que tienen vulva, es el clítoris y el tercio externo de la vagina. Ahora, hay distintas maneras de estimularnos. Podemos estimularnos solos, podemos estimularnos en pareja o en las relaciones que nosotros querramos tener con más de una persona, etc. Podemos estimularnos a mano, podemos estimularnos con distintos aparatos o accesorios que vamos a ir conociendo un poquito más a fondo en la siguiente temporada. Pero hoy vamos a hablar directamente de lo que es la masturbación o la famosa paja. Pañuelos de papel. Un sustituto perfecto del calcetín para esa sustancia cremosa, pero resultan secos y ásperos para esa piel tan suave y sensible, por no decir que se quedan pegados en la cabeza del miembro. Fuera. Dentro de los mitos que podemos encontrar, que ustedes deben de saber, porque capaz que se los dijeron o los escucharon cuando eran más jóvenes, vamos a hacer alguna prueba. Una de ellas, por ejemplo, es que nos salen pelos en la mano. Mírate la palma. ¿La tenés peluda? A la mano, ¿no? Obvio. ¿Tenés la mano peluda? No. Y no me digas que nunca te masturbaste. Otro de ellos es que nos quedamos ciegos. Otro puede ser de que nos dé a la larga, en el transcurso de nuestra vida sexual, algún tipo de dificultad, como por ejemplo en los varones una disfunción eréctil, o en lo que tiene que ver con las mujeres, un estilo de locura. Mentira, ¿verdad? Otra de las cosas es, a nivel del pene, es que pueden aparecer disminución del tamaño, como si se gastara, como si fuera una barra de jabón. Otra podría ser una curvatura del pene, y ahí vamos a ver en realidad de que no es tanto un mito, sino que podría ser más un efecto secundario de la masturbación, pero lo vamos a hablar más adelante. Otra de los mitos que hay es que nos puede dar infertilidad o una alteración, en el caso de los varones, del recuento espermático. Y después, que no podemos dejarlo pasar, es que nos puede dar algún trastorno mental. Ahora bien, todos estos mitos han sido repetidos una y otra vez a lo largo de la historia. Y es una de las cosas que más nos complica en las personas jóvenes, en los adolescentes que inician su práctica sexual alrededor de los 9 o 10 años y que empieza a hacerse una práctica cotidiana a partir de los 12. Así que si tenés algún chico cerquita de casa y anda alrededor de los 8 o 9 años, ya vas a notar que generan prácticas masturbatorias con fines eróticos.
Anteriormente, en la etapa de la vida, cuando son más chiquitos, ¿se acuerdan que podía haber prácticas masturbatorias, pero que era más por un autoconocimiento, por el autoplacer, que lograban reconocer como sensaciones agradables y que nosotros, como adultos que vamos a educar a estos chicos, les íbamos a explicar de que nuestra práctica masturbatoria o el tocarnos de una manera un poquito más amigable y no tan fuerte, si se quiere, cuando son chiquitos, de hablar es, bueno, nos gusta tocarnos, pero lo vamos a hacer en cierto lugar donde nos permita tener privacidad y no delante de cualquier persona o no delante de nadie, como podía ser el dormitorio o el baño. Ahora, a partir de los 8 o 9 años, a veces 10, 11, 12, bueno, en esta adolescencia, ¿no?, temprana, ya nuestros estímulos son con fines realmente placenteros, masturbatorios y con componente erótico. ¿Por qué? Porque los chicos están accediendo a la pornografía a una edad vertiginosamente temprana. Cada vez es más temprano el acceso a la pornografía a través de las redes sociales, de los medios informáticos, de la tecnología y el internet. Pero eso lo vamos a dejar, lo que es la pornografía en sí, para otro momento. Ahora, en esta práctica masturbatoria que empezamos a tener varones y mujeres, personas con vulva o con pene, una de las cosas importantes que sí tenemos que tener presente es que existe, como les decía, estos posibles efectos secundarios deleterios, si se quiere, o sea, que no nos haga tan bien el masturbarnos. ¿Y cuándo aparece esto? Una de las razones, por ejemplo, que caen a consulta las personas es cuando la masturbación se vuelve problemática porque generamos una adicción a la masturbación. Habitualmente viene acompañado de la adicción a la pornografía, pero ¿eso qué significa? Yo no puedo hacer mi vida cotidiana, yo no puedo realizar las actividades diarias que tengo planificadas, como puede ser ir a la escuela, al liceo, al colegio, al trabajo, al estudio, a salir con amigos, a comer en familia, a hacer deporte, porque necesito quedarme masturbando. Eso es un problemón. Ahí la masturbación sí se genera un problema y es motivo de consulta, así que si nosotros llegamos a tener alguna persona cercana que tenga una conducta masturbatoria repetitiva en donde no logra poder desprenderse de ella y disfrutar de otras actividades por el hecho de que me tengo que quedar masturbando, deberíamos consultar a algún especialista. De ahí pasamos a recipientes más lubricados, como por ejemplo el plátano. Paso 1, pelas el plátano. Paso 2, pasas la piel por tu pito erecto y a trabajar. Para mejorar el rendimiento, calienta la piel en el microondas, pero no demasiado, podrías quemártela. Otra de las cosas que podría pasar, y ahí vamos a hablar de por qué pasaría en realidad, sería que a lo que es el pene particularmente se le pudiera generar alguna curvatura peniana patológica o se pudiera lastimar. Y en realidad no es que suceda porque me masturbo, sino sucede por las técnicas masturbatorias que nosotros podemos tener, en donde hay técnicas masturbatorias que son a través de ciertos artefactos. Por ejemplo, hemos visto historias que no son leyenda, no son anécdotas, o sea, historias anecdóticas o anécdotas en realidad, que aparecen por ahí como si fueran leyendas urbanas. El arrancamiento del pene por una aspiradora, por ejemplo, o que colocan en algún caño este pene, o por ejemplo personas con vulva que utilizan cualquier tipo de artefacto para introducir en sus vaginas o para estimular el clítoris, y bueno, sí, se pueden generar lesiones graves a las cuales nosotros tenemos que estar siempre previendo que no pasen, previniendo que aparezcan. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a trabajar en realidad es que nuestra técnica masturbatoria sea lo más sana, lo más saludable, por supuesto que placentera, pero de una manera sana. Y para ello tenemos formas de masturbarnos en donde podemos educar. Es muy raro en realidad que un adulto le enseñe a un adolescente, mira, te tenés que tocar así o asá, ¿no? Cada uno va a tener su técnica que más le llegue, que más le guste, que más le satisfaga. Lo que sí es importante que tengan presente es de que hay algunas que no están buenas que nosotros la podamos practicar. Y ahí tenemos, por ejemplo, vamos a separar por una cuestión genital en realidad. Vamos a hablar primero de las personas que tienen pene. ¿Pensaste alguna vez cómo te masturbás? A ver, hacé un raconto de la última vez que te masturbaste, que no debe haber sido mayor a una semana. ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste tipo sombrerito? ¿O paragüita le dicen que son esas estimulaciones directas al glande como que sube y baja?
Lo hiciste más de una forma completa, ¿no? En donde vos con la mano vas hacia arriba y hacia abajo recorriendo todo el cuerpo del pene. Lo hiciste como si fuera a destapar una botella de refresco, como si fuera una rosquita. Lo hiciste frotándote sobre alguna superficie, por ejemplo, una baldosa, la cama, una almohada. Lo hiciste, por ejemplo, a velocidad extremadamente rápida, o lo hiciste de forma lenta. También hay aceite de oliva, crema hidratante, miel, saliva, mantequilla, suavizantes para el cabello y vaselina. Todos sirven como lubricante, aunque el mejor lubricante es el lubricante. Así que ahorra dinero e invierte en lubricante. ¿Lo hiciste directamente a secas? ¿Te masturbaste pelado, como dicen, a cuero? ¿O le agregaste un poquito de lubricación, como puede ser con aceite de cocina, vaselina, shampoo, cremas hidratantes o lo correcto, cualquier gel hidratante? Ahora, yo voy a enseñarte la técnica de carpa, ¿la conoces? Es difícil de implementar porque no estamos habituados a ello, pero una vez que lo practicamos van a ver que sale fácil. Nosotros tenemos que poder lograr que nuestra masturbación genere un estímulo lo más similar al encuentro con un otro. O sea, tengo que acostumbrar a mi pene y a mi cerebro que generen ciertas vías de estímulo-respuesta en donde después, cuando yo lo vaya a llevar a cabo con otra persona, ese estímulo y respuesta sea reproducible. Si nosotros estimulamos un pene de una manera demasiado rápida, o por ejemplo, apretándolo en algún sector, o por ejemplo, como les decía, de forma de paragüita o de rosca, o por ejemplo, frotándonos contra alguna otra superficie. Cuando nosotros vamos a hacer una penetración, sea vaginal, anal, cuando vamos a tener sexo oral, no hay cuerpo humano que pueda reproducirlo. Ustedes, por ejemplo, con una penetración vamos a tener una pareja heterosexual, con una penetración pene-vagina. ¿Qué vagina tiene la fuerza de una mano? ¿Qué vagina tiene la capacidad de enroscarse alrededor del pene? O de dedicarse solamente a la puntita, o solamente a la base del pene. O por ejemplo, siempre hay humedad. Si nosotros vamos a tener penetración anal, va un gel o lubricación, en lo posible que no sea oleosa, como la vaselina o aceites, ¿sí? Tiene que ser acuosa, como ya lo hablamos en el otro episodio. Ahora, si vamos a tener una penetración vaginal, hay lubricación. Si vamos a tener sexo oral, hay lubricación. Entonces, nosotros promovemos que la masturbación no sea a secas, sea lubricada, sea de una velocidad mediana, ni muy lenta ni muy rápida, sea con una presión hacia ese pene lo más habitual o lo más parecida, reproducible a una penetración. Y ahí vuelvo a repetirles la técnica de carpa, que es así. Demos un aplauso. Una vez que nosotros damos el aplauso, entrecruzamos los dedos, el segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea, índice, mayor, anular y meñique. Con los 2 pulgares los vamos a juntar y los vamos a poner sobre los dedos índices como si estuviéramos haciendo una carpita. Y allí, junto con algún gel hidratante, vamos a estimular nuestro pene para arriba y para abajo en movimientos ascendentes y descendentes que cubra toda la superficie peniana, que no sea de forma en rosca circular y que sea con una presión, como les decía, media. Si ustedes apretan con fuerza estas 2 manos, van a ver que siempre queda un huequito entre las palmas y genera la misma presión que, por ejemplo, el introito vaginal o una penetración anal, y ni que hablar la boca. ¿Entendieron? Técnica de puente. Si les resulta difícil, por supuesto, existen herramientas que están hechas exclusivamente para esto, que se llaman masturbadores fálicos. Son unos cilindros de silicona médica en donde por ingeniería pueden reproducir de manera espectacular la cavidad vaginal en este caso, y en donde siempre con gel el pene se coloca allí dentro, generando este ascenso y descenso rodeado por este cilindro de silicona, y van a ver que las sensaciones son espectacularmente iguales a una penetración. Pasemos a la vulva. A ver personas de vulva, a ver personas con vulva. ¿Cómo nos masturbamos? ¿Utilizamos un dedo? ¿Utilizamos 2?
¿Utilizamos el bidet? ¿El chorro de agua calentito? ¿Utilizamos algún juguete? ¿Nos frotamos contra algo? ¿Cómo te masturbas? ¿Lo pensaste? Y ahí te pregunto, la última vez que te masturbaste, y no va a ser la semana pasada, vas a ver que fue hace mucho más tiempo, o quizás nunca. ¿Por qué razón? Porque habitualmente la masturbación en los varones, la masturbación masculina, es mucho más frecuente que la masturbación femenina de las mujeres o de las personas que tienen vulva. Si les digo que aproximadamente el 70% de los adolescentes varones o con pene se masturban, el 38% de las mujeres lo logran hacer en ese mismo periodo etario, en esa misma franja etaria. Ahora, si vamos a las personas mayores de tercera edad, el 64% de los varones lo continúa realizando y el 30% de las mujeres logra continuar con su autoestimulación. Por eso les digo, ¿cómo te masturbaste la última vez? Quizás hace 15 días atrás. Para nosotras es un poquito más dificultoso. ¿Por qué razón? Porque no estamos tan acostumbradas, no es tan sencillo el hecho que nosotras estemos tocándonos. Siempre fue no seas chancha, eso no se hace, como una señorita, en el caso de las mujeres, va a estar haciendo eso. No nos masturbamos en grupo. Una de las cosas que se da en la adolescencia de los varones, por ejemplo, es que se pueden masturbar en grupo o que hacen competencias de quién eyacula más lejos o con mayor potencia. Mire usted si alguna de las mujeres o personas con vulva va a ponerse a masturbar con una amiga. Che, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo te está tocando ahí? No existe. Entonces, lo tenemos más como tabú. Si ustedes escucharon los mitos anteriores, no hubo tanto mito. A nosotras no nos dicen que vamos a tener anorgasmias, por ejemplo, o trastornos en la excitación, o no se nos plantea que vayamos a tener manos peludas, o no se nos plantea que vayamos a tener curvaturas vulvares o de clítoris. Lo que sí, de vuelta, hay ciertas técnicas, como puede ser el utilizar algunos instrumentos que puedan ser cortopunzantes o que sean demasiado filosos frente, por ejemplo, uno de los instrumentos que se utiliza para poder masturbarse son el mango del cepillo, el cepillo de pelo. Ese es un artefacto que no está hecho para la masturbación y que puede ser realmente complicado o herirnos, ¿sí? Y que las lesiones pueden ser realmente de entidad y vamos a tener que consultar al ginecólogo porque nos podemos hacer, por ejemplo, laceraciones vaginales, o sea, como cortes en la vagina, y eso no está bueno. Entonces, si nosotros queremos utilizar algún instrumento, vamos a utilizar algún vibrador o algún estimulador vulvar o dedal, por ejemplo. Los estimuladores dedales son unos vibradores chiquitos, como si fuera aquel viejo dedal en el que nuestras abuelas utilizaban para coser y no pincharse los dedos. Bueno, que tiene una vibración en donde para nosotras es mucho más fácil ir recorriendo nuestros genitales externos con ese dedo índice, o te lo colocas en cualquiera de los otros dedos, que te quede más cómodo, y vas a ir estimulándote las zonas erógenas. Ahora, no hay una técnica con un nombre específicamente. Está habitualmente esa técnica de dividir nuestros genitales como si fueran las horas del reloj, en donde si nosotros imaginamos a nuestros genitales externos con el clítoris, el capuchón del clítoris, los labios externos e internos y el introito vaginal, o sea, la entrada de nuestra vagina, podríamos poner en la hora 12 al clítoris, en la hora 6 a la horquilla vulvar, o sea, al final de la entrada de la vagina, que va a después continuar con piel hasta llegar al ano. Ese pedacito de piel entre la vagina y el ano se llama rafe perineal, es donde hay musculatura. Y vamos a tener, obviamente, a la hora 3 hacia la derecha y a la hora 9 hacia la izquierda, ¿sí? Si yo la miro de frente, si nosotros nos los autoobservamos, sería a la hora 3 hacia nuestra izquierda y a la hora 9, a la hora 3, si nosotros nos autoimaginamos nuestra vulva, sería a la hora 3 a la izquierda y a la hora 9 hacia la derecha. Lo que sí tenemos que saber es que la forma de estimular nuestras zonas erógenas primarias, que era el clítoris y la entrada de la vagina, tiene que ser de una forma al inicio suave, no tan directa hacia el clítoris. ¿Por qué razón? Porque los estímulos, cuando son demasiado intensos, demasiado fuertes,
pueden generar respuestas a nivel cerebral hacia la zona del dolor y no del placer, que estas dos zonas en el cerebro están muy pegaditas. Entonces, algo que podía ser placentero en su momento, si yo me paso de mambo, puede ser doloroso. Lo que sí vamos a utilizar, y está muy bueno que lo tengan cerquita cuando vayamos a autoestimularnos, es el gel también, para permitirnos un poquito más de facilidad en lo que es el masaje. Otra de las cosas que podemos usar, como les decía, es algún vibrador. Y después lo que yo les voy a pedir, por favor, es que ustedes se estimulen pensando en fantasías, imaginándose lo que ustedes quieran. Pueden ser fantasías o recuerdos de cosas que hayan vivido, puede ser alguna fantasía de algo que les gustaría llevar a cabo, puede ser recordar alguna escena de alguna peli que les quemó la cabeza, no importa lo que fuera, pero si ustedes supieran, esto también para las personas con pene, ¿no? Si ustedes supieran lo interesante y lo beneficioso para nuestro cerebro que es la creación de imágenes eróticos sexuales en relación o en contrapartida con lo que es la visualización de porno, no tienen idea lo que podemos llegar a lograr a nivel cerebral en cuanto a estímulos de vías nerviosas y liberación de neurohormonas y neurotransmisores en lo que es la recepción de esas fantasías, nuevamente en contrapartida a un estímulo ya elaborado como es la pornografía, en donde puede ser muy explícito y en donde muchas veces no es realmente erótico para quien lo ve. Las mujeres, como repetíamos en algún otro episodio, no somos más lentas que los varones. Los estudios demuestran de que varones o personas con pene, mejor, y personas con vulva, si son estimulados mediante un estímulo que sea constante en tiempo e intensidad y obviamente un estímulo que sea placentero, logran tener su descarga orgásmica en el mismo tiempo. Nuestro problemón es que a nosotras nos cuesta más poder engancharnos en la situación por aquello que teníamos esta checklist en donde tenemos que pasar por distintos lugares previo a poder permitirnos ingresar a una fase de deseo sexual para luego tener nuestros orgasmos y excitación, etc. Otro de los efectos secundarios más grandes, lamentablemente, que sí tiene este autoerotismo o la masturbación es la culpa. La gran mayoría de las personas que consultan, que vienen al consultorio respecto a lo que tiene que ver con la masturbación, la gran mayoría de las personas con las cuales yo converso, y vamos a ver un poquito en la próxima temporada casos clínicos que están buenísimos, pero sí algo importante para tener presente, es que uno de los efectos secundarios más frecuentes que tenemos en consulta es la culpa. Las personas que piensan que masturbarse entra en conflicto realmente con sus creencias religiosas, espirituales o culturales, o en la educación que nosotros hayamos recibido de nuestros padres o de nuestros pares, experimentan sentimientos de culpas que son realmente devastadores. Lo plantean como inmoral, como incorrecto, que el autoplacer es vergonzoso. Muchas veces no llegan siquiera a intentar la masturbación. Otras veces la culpa aparece posterior al acto, o sea que logro tener la capacidad de autosatisfacerme, de generar autoplacer, y una vez que logro tener mi orgasmo o finalizo esa práctica, la culpa me liquida. Cuando nosotros logramos poder hablar de estos sentimientos de culpa, de vuelta con algún amigo, un profesional de la salud, un terapeuta especializado en salud sexual, nosotros podemos realmente ayudar a superar estos sentimientos de culpa y vergüenza relacionados con la masturbación y poder generar una función sexual saludable, sana y placentera, que es lo que nosotros necesitamos poder lograr. Así como les digo de que no existen aquellos mitos o que esos mitos que ustedes pueden llegar a escuchar por ahí son falsos, así como también les digo de que pueden generarse ciertos efectos secundarios o no agradables, como pueden ser lesiones a nivel de lo que es la piel o el cuerpo del pene, y ni que hablar el tema de la culpa
o cuando le comentábamos lo de la adicción a la masturbación, que no nos permite continuar con nuestras actividades diarias, les tengo que decir que masturbarnos es maravilloso y que tiene múltiples beneficios, como que nos ayuda a reducir el estrés, a liberar la tensión, nos mejora la calidad del sueño, estimula la concentración, mejora el estado de ánimo, alivia los dolores menstruales, alivia el dolor de contractura muscular y ni que hablar que nos permite autoconocernos, practicar para después poder tener una mejor relación sexual acompañados. Lo que sí hace, y es por evidentes razones, va a generar una disminución en los embarazos no deseados, ni que hablar, porque no vamos a quedar embarazados, y también previene las infecciones de transmisión sexual. Así que los voy a invitar a tocarse de la manera que a ustedes les guste, a buscar el punto el cual les permite subir la temperatura y disfrutar y llegar a este orgasmo tan deseado por tantos y a veces tan difícil de alcanzar, pero no porque tengamos alguna patología, sino que no nos permitimos a veces llegar o no tenemos este conocimiento para llegar. Así que les invito nuevamente a disfrutarse. Presentó Boutique Erótica. Elegí entre más de 3.000 productos. No dejes para mañana lo que te da placer hoy. Todo en www.boutiqueerotica.com.uy. Edición Fefo García. Fue una producción de Magnolio Podcast.